Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Bienvenidos a este programa diseñado para que todo aquel tenga la oportunidad que en lo íntimo de su hogar pueda escuchar los testimonios de nuestro Padre, para que cada día nosotros le conozcamos más. El conocimiento del Señor nos es necesario, importantísimo, para que cada día nosotros le amemos más y le honremos más, ¿verdad? Así es de que esta 760 del IMSS Central pues quiere bendecirle como en todas estas noches con este programa y con los demás que se disponen para que nosotros siempre estemos conectados, ¿verdad? Vamos a pedirle al Señor su auxilio. Padre, te bendecimos. Sabemos que tenemos tanto por qué inquirir en conocer de tus misterios, de tu poder, de tu amor incondicional. Señor, ayúdanos, que tu palabra nos indica, Señor, todo lo que nos falta todavía conocer, Señor. Yo te pido en esta noche, Señor, que tú alumbres nuestro entendimiento, Padre, para asimilar, Señor, y proponernos que nuestras oraciones sea, Padre, yo quiero conocerte cada día más. Porque sí se vale que estemos pidiendo protección, auxilio, pero también debemos de pedir conocerte cada día más, Señor. Ayúdanos, por favor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos esta noche a estudiar algo que el cristiano debe anhelar, ¿verdad? Que es cada día quiero conocerle. En la oración de Cristo antes de ser arrestado, nos muestra su deseo que sus discípulos de todas las edades debemos anhelar, y es conocerle cada día, de la vida nueva que sin merecer nosotros recibimos, porque no hicimos nada, ¿verdad? Él lo hizo todo. El Padre, Jesús y el Espíritu Santo en sus funciones determinadas tienen multiformes atributos, así como maneras de operar en los procesos de nuestra vida. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Mire, conocerlo a Él, anhelar conocerlo, esa es la vida eterna. Porque muchas veces hay personas que consiguen una beca para otro país o van a trabajar y antes de irse se indagan de las costumbres, de los desafíos, de los beneficios, de tantas cosas que hay en las diferentes lugares a donde las personas suelen ir. Entonces nosotros dice que la vida eterna, cuando nos habla de vida eterna es en los cielos. Entonces nosotros también, como los que averiguan e indagan sobre cómo será esa patria, nosotros también debemos de anhelar que hay una patria celestial que nos ha sido reservada, ¿verdad? Porque así dijo Juan. Pues lo dijo Jesús en el libro de Juan, porque Jesús está hablando de Él mismo, pero está hablando del Padre también cuando dice que
porque esta es la vida eterna, que conozcan al Padre, que es el único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien no viene solo, sino que a quien el Padre ha enviado. Entonces, nosotros debemos de conocer su amor incondicional. Él tiene un amor, no pone condiciones. El Señor no nos dice, porque mire, cuando nosotros llegamos al Señor, veníamos pues con muchas situaciones adversas a lo que hoy el Señor nos ha dado. Pero debemos de anhelar más. Vamos a ver que en la angustia Israel fue liberado. El Padre le habla a Moisés en Éxodo 3:7, le dijo, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores. También en el Salmo 9:10 David dice, en ti confiaron los que conocen tu nombre, porque Él no desampara a los que le buscan. El pueblo de Israel estaba en angustia porque había sido objeto de esclavitud y el Señor miraba todas esas cosas. Pero el pueblo no conocía ese amor incondicional que el Señor una vez iba a actuar y los iba a sacar del lugar donde ellos estaban sufriendo. De igual manera, nosotros debemos de conocer que en nuestras angustias el Señor también va a extender su diestra para auxiliarnos. También proclamar que Él es el único Dios verdadero. Jetro, el suegro de Moisés, certificó en Éxodo 18:11, ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron, prevaleció contra ellos. Jetro está dando testimonio cómo el Señor había sacado con su poder a ese pueblo sumido en la desesperación. Veamos también que debemos de conocerlo en la turbación del camino que todavía nos resta o que hemos vivido. Porque cuando vienen situaciones difíciles, a veces nosotros nos podemos turbar y podemos decir, Señor, pero si soy tu hijo. Pero debemos de conocer que el Señor en medio de las turbaciones, de nuestras tormentas, Él tiene su brazo extendido. En Éxodo 33:12 dijo Moisés a Jehová, mira, tú dices, me sacas de este pueblo, y tú no me has declarado a quién me enviarás conmigo, a quién enviarás conmigo. Estaba Moisés turbado porque el Señor lo había enviado a liberar al pueblo, a ser su líder, pero aún no le había dicho quiénes le iban a acompañar, y Moisés se turba porque pensó que él iba a ir solo. Y sin embargo, y le dice, y tú dices, dice Moisés, le dice al Señor, yo te he conocido por tu nombre, como diciendo que el Señor no conocía el nombre del que le acompañaría. Moisés, como nosotros, en nuestras turbaciones, debemos conocer que su presencia está de nuestro lado. Su fidelidad, conocerlo en su fidelidad, en todas las áreas de nuestra vida. En Deuteronomio 7:9, al pueblo hebreo le decía, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. La fidelidad de Dios no solo es con el que le ha recibido, sino la fidelidad de Dios alcanza hasta 1000 generaciones. Eso es fidelidad.
y debemos de conocerla. También debemos de conocer su sobrenaturalidad. Cuando en Josué 13:10 dice que los sacerdotes se introdujeron en el Jordán y pusieron, porque llevaban el arca, y cuando la planta de sus pies entraron en el agua, el Jordán se dividió. Y entonces nosotros hay muchas cosas sobrenaturales. Yo hace algún tiempo hablé de los hechos poderosos del Señor, y en esos hay mucha sobrenaturalidad. En nuestras vidas Dios quiere hacer cosas sobrenaturales también. Por eso a veces vienen cosas tan difíciles que decimos de aquí, sí, ahora sí ya me abandonó el Señor, pero Él siempre tiene una salida para nosotros. Ahora, también tenemos que conocerle a Él y temerle y honrarle. Josué 4:24 dice que todos los pueblos de la tierra conocían que la mano de Jehová es poderosa, ¿verdad? Entonces, el Salmo 25:14 dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos, dice, hará conocer sus pactos. Entonces nosotros tenemos, hermano, conocer los pactos de Dios. Él tiene pactos eternos para cada uno de nosotros, y hay tantos pactos que Dios ha hecho con el hombre, con la naturaleza, que a veces nosotros desconocemos, ¿verdad? También debemos anhelar conocerle del peligro. En el peligro, en Jueces 2:20 nos habla que luego de enterrar a Josué, toda aquella generación también murió. Pero dice, y que nació otra generación que no lo conoció. Entonces, hermanos, mire qué compromiso el nuestro de no conocerle, porque habrán generaciones que vienen, como en este tiempo, igual en el tiempo de Salomón. Cuando Salomón murió, dice que hubo un tiempo de silencio, porque la generación no anhelaba conocer a Dios. De igual manera, cuando Abel mató a su hermano, dice que hubo un tiempo de silencio, y porque nadie Caín no anhelaba conocer al Señor, y no había una generación, solo estaban ellos y los padres. Pero cuando Set nació, dice que ya venía una generación que quería conocer a Dios. También nosotros debemos de anhelar conocerlo en el servicio. Es un privilegio conocerlo y tener un corazón enseñable, porque posiblemente en la ancianidad hay personas que ya no anhelan conocer al Señor, como le sucedió a Elí. Posiblemente él creyó que ya todo lo que él había hecho era suficiente, ¿verdad? Y por esa razón el Padre llamó a Samuel, quien por ser pequeño no le conocía, dice la palabra, pero a él se le mostró. Porque el primer libro, Samuel 3:7, dice: Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra le había sido revelada. Pero como Elí, el sacerdote, él pensó que ya se había terminado todo. Cuando mataron a sus hijos, dijo: que Dios haga lo que bien le parece. Él ya ni con su descendencia tenía interés. Y eso nos dice que él ya no tenía interés en el servicio.
Hermanos, en el servicio hay tanto que conocer del Señor, conocer su fidelidad, conocer su provisión, conocer que tenemos que aprender a perdonar, conocer que tenemos que ser entes de bendición, conocer que somos un cuerpo en Cristo, conocer tantas cosas. Y el servicio, hermano, es un área donde conocemos al Señor de diferentes maneras, porque ahí conocemos también la actitud de nuestros hermanos. Pero más que conocer la actitud de los hermanos, es conocer nuestra reacción ante la actitud de nuestros hermanos, ¿verdad? Entonces, hermano, uno se mete al servicio, o sea, no se mete, el Señor le da la oportunidad de servir, y ahí vamos a conocer muchas cosas que uno no va a conocer sentado. También tenemos que conocer los tiempos. Cuando la reina Vasti no asistió al banquete, el rey se molestó, el rey Asuero, y él le preguntó a los sabios, dice, que conocían los tiempos. ¿Qué hacía? Y él se dedicaba a la gente que conocía los tiempos, porque ellos sabían la ley y el derecho. Nosotros también, ¿verdad? Debemos de conocer los tiempos del Señor. El Salmo 46 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. El Salmo 91:10 dice que debemos de conocer su nombre, porque es un nombre, hermano, sobre todo nombre. Conocer las virtudes de ese nombre. Hay un coro que dice, tu nombre trae salud, tu nombre trae virtud. Y así podemos conocer qué más trae su nombre. Pero no solo para conocerlo, sino para amarlo. Y la promesa del Salmo 91:10 dice, lo libraré, cuando nosotros lo conocemos y lo amamos, lo libraré, lo pondré en alto, me invocarán y yo les responderé. También debemos de conocer que sus juicios son justos. El Salmo 119:75 dice, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. El salmista del Salmo 119 no dice quién lo escribió. Es posible que algún escriba o un salmista, pero este salmista, quien haya sido, pasó por aflicción. Y en esa aflicción él conoció los juicios del Señor, porque quizás él estaba en aflicción. Ahí no dice qué tipo de aflicción, pero quizás él estaba padeciendo opresión o persecución, y él vio y él declaró que los juicios del Señor son justos. Y aquí muchas veces, hermanos, nosotros a veces podemos pasar también por alguna situación difícil en nuestra vida, en donde nosotros estamos sufriendo porque nos están haciendo daño sin justificación. Pero nosotros debemos de conocer que sus juicios son justos y que Él es un abogado que está de nuestra parte. El Salmo 119:125 también. Este mismo salmista dice, yo soy tu siervo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Tiempo es de actuar porque ha de ser invalidado tu ley, porque aquí él estaba ante un pueblo que se portaba de la manera incorrecta, y él le pedía al Señor que le diera de sus testimonios y entendimiento para conocerlos, porque el pueblo había invalidado su ley.
porque a veces hay siervos en el Antiguo Testamento que también en el momento no entendían cómo un pueblo al que Él les había ofrecido tantas maravillas no actuaban como el pueblo de Dios. Y este salmista igual le pasó, ¿verdad? Porque le dice, dame entendimiento. Y eso es lo que nosotros le debemos de pedir al Señor. Señor, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Los testimonios de Dios son grandes, hermano. Y en cada actor de la Biblia, en cada personaje hay un testimonio de vida que debemos de conocer. Porque en otras ocasiones yo le he dicho que Dios en sus testimonios de poner personas en la Biblia, no solo los que se portaron bien, sino también aquellos que tuvieron una actitud perversa, negativa o negligente. También, hermanos, Proverbios, el libro de Proverbios nos invita a conocer razones prudentes. Cuánta necesidad tenemos de ser prudentes en todas las áreas de nuestra vida, en el servicio, con la familia, con los vecinos, con los amigos. Hermano, mire, eso es ser prudente. Debemos de conocer, anhelar, conocer. ¿Y usted quiere ser prudente? Lea el libro de Proverbios. El libro de Proverbios tiene tanta sabiduría. También dice Proverbios 4:1, nos invita a conocer cordura. Mire, quizás usted sea una persona muy prudente, pero también tenemos que conocer cordura, dice, ¿verdad? Y ya dijimos también que conocer los tiempos, ¿verdad? Jesús le dijo en Marcos 13:29 a sus discípulos que conocieran los tiempos de su venida que estaba cerca a las puertas. Y les dio a mostrar que cuando la higuera, si su rama estaba tierna y brotaban los frutos, conoced, le dijo, que mi venida está cerca. Como iglesia, nosotros debemos de pedirle al Señor mucho conocimiento sobre el tiempo que estamos viviendo. Pero en lo personal, hermanos, nosotros debemos de pedirle al Señor que nos haga conocer el tiempo que tenemos de vida todavía, para que aprovechemos bien ese tiempo. Ya no es el tiempo de tantas cosas que no tienen fruto, de tantas obras que no sirven. Es el tiempo, hermanos, de valorar cada segundo que usted y yo tenemos en la vida, que todavía el Señor nos ha preservado. Yo en el próximo principio de año cumplo 78 años. Ya viví 78 años. Ya no voy a vivir otros 78 años. Entonces yo le pido, Señor, ayúdame a entender, a conocer los días que tú todavía me tienes reservados, pero para conocerte a ti, Señor, para servirte, para honrarte sobre todo, ¿verdad? Quiero también mencionarle que Él nos quiere hacer partícipe de todas las cosas, en conocer lo que a Él le fue entregado. En Lucas 10:22 dice que a Él le fue entregado por el Padre y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, y a quien el Hijo se lo quiera revelar. A nosotros nos hizo partícipes de conocerle, pero hay más todavía que está reservado, que nosotros somos partícipes del Padre, de conocer al Hijo, porque Él nos dio la potestad, ¿verdad? Lucas 4:10 dice que la samaritana no conocía el don de Dios. El Señor le dice
cuando él le pide agua, ella le dice, pero tú eres varón, y pues vio al Señor, ¿verdad? Pero él está hablando de algo espiritual y le dice él, si conocieras el Dios de Dios, el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías del agua viva. La samaritana no conocía, pero lo lindo es que esa mujer samaritana que no conocía el Dios de Dios fue una evangelista que trajo muchos al conocimiento, porque en tan solo una plática ella conoció lo que en toda su vida ningún varón le enseñó. Y el fruto fue traer mucha gente al arrepentimiento. Otra persona que fue Pedro, que en su negación, cuando el gallo cantó, dijo, yo no conozco a tal hombre, ¿verdad? Pero mire, hermano, realmente no le conocía. Pero cuando el Espíritu Santo vino sobre él, cuando el gallo cantó, cuando él empezó a recapacitar en todo lo que el Señor le enseñó, él entonces sí conoció lo que el Señor quería que él conociera, ¿verdad? En Juan 6:69, muchos de los discípulos, cuando el Señor les dijo que algunos no creían y que ellos llegaban a él si el Padre lo permitía, porque él vio que muchos se le juntaban, muchos discípulos le siguieron. Y cuando él les dijo, ustedes vienen porque ustedes no entienden, porque el Padre, ustedes no saben que yo vengo del Padre. Y entonces cuando él les dijo eso, dice que muchos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Aquí fue lo contrario que sucedió con la samaritana, porque el Señor les dice, estaba lleno de discípulos y él les dice, ustedes no conocen quién es el que me manda, porque ellos no esperaban a Jesús como él vino, ¿verdad? Como siervo. Y dice que se fueron. Entonces Jesús les dice a los 12 que quedaron, ¿quieren acaso iros también vosotros? Pero ahora Pedro dice, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y nosotros, dice, ahora sí, cuando dijo yo no conozco a ese hombre, pero ahora dice, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. En Juan 8, 31 y 32, Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él, que si permanecían en su palabra, serían verdaderamente sus discípulos. Y es el llamado que los discípulos de hoy, la iglesia de hoy, también está ese mismo llamamiento de permanecer en su palabra. Y al conocer y estar verdaderamente cimentados en su palabra, habrá algo maravilloso que dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En Efesios 1, 18 y 19 dice que Él alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros conozcamos la supereminente grandeza de su poder. ¿Cuántas veces el Señor ha mostrado su poder en nuestras vidas? Pero ¿cuántas veces más nosotros vamos a conocer su poder? Hermanos, ese poder que Él cuando venga y cuando suene la trompeta, todavía no lo hemos disfrutado. Ese poder de transformación de aquellos que estén y sean transformados, o de esa transformación del cementerio cuando salgan los cuerpos, esa todavía no la hemos disfrutado. Todavía nos falta conocer ese poder. Filipenses 3:10 dice que también tenemos que conocer el poder de su resurrección. Dice, Pablo le dice a los filipenses, a fin de conocer el poder de su resurrección
pero que también nosotros tenemos que conocer sus padecimientos para llegar a ser semejantes a Él en su muerte. Porque cuando vienen las situaciones difíciles, nosotros decimos, bueno, y no que yo soy cristiano, pero mire, esta es la respuesta, para conocer. Cuando estamos en aflicción, estamos conociendo los padecimientos que Él tuvo, porque Él por eso nos entiende, que somos polvo, porque Él también padeció. Colosenses 2:2 dice que estamos unidos en amor para alcanzar todas las riquezas, dice, del pleno entendimiento. ¿Será el entendimiento profesional, el entendimiento científico? No, es a fin de conocer el ministerio de Dios, el Padre y de Cristo, porque en ellos hay tanto que nos falta conocer a plenitud todavía. En la primera carta de Juan 2:3 dice, y en esto sabemos nosotros que le conocemos. ¿Cómo sabe usted que usted conoce a Dios? Si guardamos sus mandamientos. Pero si no leemos la palabra, hermano, ¿cómo vamos a guardar sus mandamientos? No podemos decir que no le conocemos si nosotros no tenemos ese manual de vida en nuestro corazón. Yo sé que de memoria no se nos queda, ¿verdad? Pero nosotros debemos apegarnos a su palabra y a lo que nos dice en los tiempos que pasamos y que necesitamos. Siempre en primera de Juan 2:13 dice que le escribe a los padres y les dice, porque ustedes conocen que Él es desde el principio. A los jóvenes les dice que conocen porque ustedes vencen al maligno. Y a vosotros, hijitos, dice, eran los discípulos que habían creído porque habéis conocido al Padre. Y siempre en primera de Juan 3:19 dice, y en esto conocemos que somos de la verdad. ¿Usted sabe qué es de la verdad, hermano? Sí, cuando ayudamos al necesitado, es cuando gozamos que somos de la verdad, porque amamos, y esa es la ley, que nos amamos unos a otros. Entonces, concluyendo, hermano, así como nadie está tan cerca que no necesite acercarse más al Señor, así también los que le conocemos necesitamos cada momento conocer del perfil maravilloso de la Trinidad. Yo escuché un sábado de oración cuando el siervo que estaba orando dijo, Señor, te queremos conocer, y puso al pueblo a anhelar conocerlo. Y yo dije, Señor, de veras, ¿en qué te tenemos que conocer si ya te conocemos? Pero, hermano, la palabra está tan llena y usted podrá encontrar más en qué puede conocer a su Padre. Yo lo resumo y quiero dárselo otra vez. En la angustia, en reconocer como Jetro cuando dijo, hoy conozco que Él es grande. En la turbación, en su fidelidad, en la sobrenaturalidad, en el servicio, en conocer los tiempos, también conocerlo en la quietud, ¿verdad? Porque dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Conocer sus nombres, porque sus nombres nos dan a conocer sus funciones. Conocer sus juicios que son justos. Conocer sus testimonios. Usted ya conoce todos los testimonios que el Señor dejó para que usted sepa y conozca al Señor en toda su dimensión. En conocer razones prudentes, en conocer cordura, en conocer los misterios del reino, en conocer
cuando la samaritana le dice, dame, tú puedes sacar el agua, pero él se estaba refiriendo a esa agua de vida, ¿verdad? Es agua que nosotros debemos de conocer, que salta para vida eterna. También debemos orar en conocer la verdad, porque ella nos hará libres, y permanecer en su palabra, en conocer la supereminente grandeza de su poder. Hermanos, la palabra de Dios está llena de ver las imposibilidades para el hombre que en su poder Él hizo posibles. El poder de su resurrección, en conocer sus padecimientos, en conocer el misterio de Dios, el Padre de Cristo. Hay tanto de ellos y aún nos falta conocerle a plenitud. Marcos 13:29, Jesús le dijo a sus discípulos que conocieran que su venida estaba cerca. Y es lo mismo que nosotros tenemos que pedirle al Señor, que conozcamos el tiempo. ¿Pero para qué? Saber que su venida está cerca, qué bueno. Pero lo importante es prepararnos y en conocer que tú y yo somos de la verdad si permanecemos en la verdad del Señor a través de su hermosa palabra. Entonces, no importa la cantidad de años que tengamos, hermano, siempre necesitamos conocer al Señor en todas sus dimensiones. Los corderitos, los recién convertidos, les falta tanto conocer al Señor. Pero nosotros que ya tenemos bastantes años, todavía nos resta conocer la plenitud de la Trinidad, porque ellos tienen tanto que enseñarnos, pero nosotros debemos de tener ese anhelo en cada circunstancia de nuestra vida, en la enfermedad. Ahí hay algo que tenemos que conocer, apreciar la salud, en la escasez apreciar cuando tenemos, apreciar tantas cosas que debemos de conocer, hermano, que el Señor nos ayude. Anhelar conocerle en todas las áreas en donde debemos de no solo conocer, sino honrar al Señor. Así es de que vamos a darle gracias. Yo anhelo con todo mi corazón que usted como yo anhelemos conocerle en todo el poder de su resurrección, para que en ese momento nos gloriemos y estemos con Él. Pero desde ya podemos nosotros empezar a conocer tanto poder, tanta misericordia, tanta fidelidad que hay en Él, para que nosotros podamos vivir en medio de lo que nos toque, agradecidos, porque Él nos llamó para que le conociéramos. Padre, gracias porque un día te conocimos, Señor, y venimos a ese conocimiento no porque hayamos sido los mejores, sino porque teníamos tanto, Señor, por qué arrepentirnos, porque teníamos y tenemos tanto por qué entregar. Pero tú, Señor, cada día nos muestras que debemos de conocerte en todas las áreas de nuestra vida. Porque, Señor, debemos de conocer de cuántas cosas tú nos libraste cuando aún ni te conocíamos, Señor, y de cuántas cosas tú nos has librado aún ya conociéndote, y de cuántas cosas tú nos vas a librar, Señor. Pero la seguridad que conocer que tú eres un Dios de poder, un Dios de fidelidad, un Dios que tiene en sus manos a la iglesia y que nadie nos podrá arrebatar de tu mano. Esa es una seguridad que debemos de tener como una convicción, Señor.
pero también en las convicciones también nosotros debemos de creer, de aferrarnos a tu palabra, de honrarte, de servirte, de alabarte, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser dignos de ese conocimiento para ser libres, porque tu palabra trae libertad a nuestros corazones. Gracias te damos, Padre, por todo lo que nos has enseñado, pero anhelamos más conocer de ti, Señor, porque entre más el niño, Padre, entre más conoce a la madre, más depende de ella. Así nosotros, como ese niño, Padre, anhela a su madre, así nosotros anhelamos tu paternidad en nuestras vidas, Señor. Cada día es un desafío, Padre. Cada día traerás nueva misericordia a nuestras vidas. Te damos gracias porque eres un Dios bueno, un Dios justo, un Dios misericordioso. Gracias, Padre, porque no hay otro como tú. Yo te bendigo, Señor, y bendigo a la audiencia. Señor, hazles conocer todo lo que tú tienes para cada uno en lo personal, Señor. Y como en la mañana de oración que se da los sábados, donde allí estaban pidiendo conocerte, que eso sea un deseo de toda la congregación, Padre. Ayúdanos, por favor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor traiga refrigerio a nuestras vidas y que traiga ese deseo ferviente de conocerle. Que el Señor le bendiga. Ani de Trejo le bendice y nos escuchamos en una próxima. Amén. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Tiene sed.